capítulo 25, versículo 1, dice la Escritura de esta manera: Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta hermosa tarde rogamos la atención de las personas que nos escuchan alrededor de este lugar, como así a la distancia, y las personas que también en este momento están viendo estas reuniones a través de las transmisiones en las redes sociales. Hay personas que, aunque en un lugar lejano, Dios coloca en el corazón de ellos el deseo de poder oír la palabra de Dios, de poder oír el Evangelio. Y la palabra del bendito Dios de los cielos es una palabra de poder, pues la Escritura dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el corazón, hasta el alma, discierne los pensamientos. De manera que ya sea aquí, tal vez muy cerca de este lugar, como a la distancia, o en otro país, donde quiera que esté la persona, esa palabra viva llega a obrar en los corazones. Y si en esta tarde esa palabra que convence llega a su vida, le convence a usted, amigo, llega a obrar en usted, señorita, es el momento de tomar en cuenta esa voz de Dios y aceptar al Señor Jesús, recibirlo, creerlo en su corazón, porque la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay una bendición para usted. Los brazos del Señor están abiertos. La puerta de la salvación está abierta. Usted está en vida. La oportunidad le da el bendito Dios y he de aprovechar, como Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En esta ocasión estamos leyendo este texto donde dice la palabra: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, la Escritura dice, para que los jueces los juzguen. Los jueces absolverán al justo y condenarán al culpable. Esto es una gran verdad. Esto es la justicia de Dios. La palabra dice que al acudir a los tribunales, los jueces lo juzgarán, absolverán al justo, al que tiene la razón, y condenarán al culpable. En este mensaje estamos viendo estas palabras
Y en este momento quisiéramos explicarles lo que un día Dios también quiso dar a conocer cuando la palabra menciona al llegar a absolver al justo y condenar al culpable. La Escritura dice que el propósito de Dios, oigan señores, llegó a cumplirse el plan de Dios y un día se llevó a cabo un acontecimiento muy grande, pero de alguna manera maravillosa, de alguna manera diferente, porque la Escritura dice que cuando Dios miró desde los cielos sobre la tierra el pecado, la desobediencia de la humanidad, como el hombre, como la mujer se había alejado de Dios, y a causa de la desobediencia y el pecado, nosotros éramos dignos de muerte. Nosotros éramos aquellos culpables que estábamos sentenciados para llegar a experimentar la condenación, el lugar de tormento, el lugar del infierno. Esto era lo que había hablado Dios en su palabra. Pero empecemos a ver la Escritura, el mensaje en esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, el versículo 5, dice la palabra, y el versículo 6, esta profecía: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta estaba aclarando una gran maravilla, donde una persona inocente habría de llevar el pecado, habría de llevar la culpabilidad, habría de ser castigado, condenado por un mundo miserable, pecador. Esto éramos nosotros, porque la palabra de Dios dice que estábamos sentenciados a muerte. El salmista lo habló cuando él llegó a expresar por palabra de Dios, cuando él dice que el Señor se levanta para librar a los sentenciados a muerte. La sentencia, el castigo, la condenación era una condenación muy segura para todos los pecadores, a causa del pecado, de la desobediencia, porque nuestros pecados nos llevaban a ese lugar de condenación, el lugar del infierno. Pero un día llegó a cumplirse el plan maravilloso de Dios, donde alguien que ahora la Escritura dice llega a ser herido, llega
llega a ser entregado, llega a padecer, pero ahora ¿por culpa de quién? Por los pecadores, por la humanidad entera, por nosotros, que no éramos dignos de ese amor tan grande. Y el profeta dice: mas Él, el bendito Señor, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo estaba escrito en el libro de Deuteronomio, como estamos viendo. En la ley estaba escrito: será suelto el justo y castigado, condenado el culpable. Pero esto sucedió todo lo contrario, porque una persona bendita, una persona santa, el Hijo de Dios, el que un día estaba con Dios en el cielo, Él vino a este mundo, Él vino para salvar a los pecadores. La Escritura dice que Él era limpio de manos y puro de corazón. Dice que en Él no se halló maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero llega el momento cuando Dios determina entregarlo. La Escritura dice que estando Él en oración, al levantarse de la oración que Él realizaba, orando por los pecadores, cuando Él se levanta, dice que Él fue entregado y fue llevado ante las autoridades. La Escritura dice que el Señor es presentado delante de los jueces, delante de Anás, delante de Caifás. Dice la palabra de Dios que llega el Señor delante del gobernador Poncio Pilato. El gobernador había llegado a notar la inocencia del Señor. El gobernador llega a expresarse, él llega a decir: y yo no he hallado en este hombre ninguna culpa digna de muerte, de las cuales vosotros le acusáis. No había en él ninguna culpa, él era inocente, no había en él ningún pecado. El gobernador llegó a decir: le castigaré pues, y luego le dejaré en libertad. El bendito Señor estaba en presencia del gobernador y de aquella gran multitud. La palabra de Dios dice: el pueblo pide esa muerte del Señor. El pueblo dice: es reo de muerte, porque este hombre, él prohíbe dar tributo a César. Él es alguien que viene cambiando la ley de Moisés. Este hombre merece morir. Él era inocente, santo y justo. El escritor a los hebreos dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores. Pero la culpabilidad era nuestra, señores. Sigamos viendo la palabra de Dios. La carta del apóstol Pablo, escrita a los romanos, dice en el capítulo 8, y dice la Escritura, versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Dios hizo todo esto. Dios condenó el pecado en la carne.
en la carne del bendito Señor. Señores, estaba pensando, pues conforme a la palabra de Dios, en la ley estaba escrito: cuando hubiere pleito entre algunos y acudieren a los jueces, ellos juzgarán. Dice: dejarán libre al justo y condenarán al culpable. Pero en este caso, un día el justo, aquel varón apartado de los pecadores, dice la palabra que fue condenado, fue sentenciado a la muerte. Pero esto era a causa del pecado, el pecado nuestro, el pecado de usted. Oiga, señora, oiga, señorita, en esta tarde yo quisiera explicarle, con la ayuda de Dios, que usted pudiera entender cómo ese pecado, la culpabilidad nuestra, siendo castigado en el bendito Señor, el Hijo de Dios, el inocente. Señores, dice la palabra que el gobernador lo entrega a la muerte y determina que el bendito Señor sea azotado. Dice la Escritura: entonces tomaron al Señor y empezaron a azotar sus espaldas tan benditas. Es que el pecado nuestro, que merecía el castigo, la sentencia de muerte, el pecado de la humanidad, tendría que ser castigado en ese cuerpo santo, cuerpo bendito del Hijo de Dios. Y por eso dice la palabra que el Señor entregó su vida. Llegaron esos golpes, llegaron los azotes a las espaldas del bendito Señor. Llegaron aquellos puñetazos en su rostro, le daban de puñetazos y de bofetadas. Luego dice la Escritura: los soldados entretejieron una corona de espinas, se la colocaron sobre su cabeza. Era el Señor escarnecido, era el Señor, el bendito Señor golpeado. Dice la palabra de Dios: el Señor estando herido, estando azotado, con su cabeza coronada, con la corona de espinas. La Escritura dice: y ahora él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Dice la palabra de Dios en hebreo, Gólgota. Cuando llegaron al lugar de la calavera, ahí le crucificaron, clavaron las manos benditas del bendito Señor, el Hijo de Dios. Clavaron sus manos, clavaron sus pies. Señores, así de esta manera estaba padeciendo el justo, estaba llevando el pecado nuestro, siendo el castigado para llevarnos al cielo, siendo el herido por amor a nuestras almas. Ahí el Señor, Él quiso padecer, Él entregó su vida. La Escritura dice que era grande ese amor, porque Cristo se entregó, Él padeció y Él llevó el pecado nuestro ahí en la cruz, ahí en el lugar de la calavera. Las horas pasaron, señores, dice la Escritura, desde la hora sexta hasta la hora novena se hicieron tinieblas sobre toda la tierra, dice la Escritura. Y entonces, estando el bendito Salvador, estando el Señor clavado, padeciendo por nosotros, para darnos salvación, para llevarnos al cielo, para padecer en nuestro lugar, para librarnos de la condenación del infierno, dice la palabra de Dios, que Dios castigó, Dios condenó el pecado en ese cuerpo bendito. Cuando el bendito Señor
viendo él terminado esta obra, dice la palabra, que él entrega el Espíritu y él llega a decir, consumado es. Bendito sea Dios, porque Cristo murió, él dio su vida, él padeció, murió por amor a nuestras almas, fue castigado el inocente, el justo, aquel que murió por nosotros los injustos. Vamos a ver la palabra de Dios, la escritura que dice, leamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor, el capítulo 13, versículo 28, dice la escritura en adelante, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas estas cosas escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahí fue donde, señores, murió una persona sin culpa, inocente, pero él murió por los pecadores. Él murió por usted, señora, por usted, señorita. Bueno, él murió aunque no hizo pecado, aunque no se halló culpa digna de muerte, pero Cristo murió por nuestros pecados. Dice la palabra que derramó su sangre de su costado herido, porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Gracias a Dios por la sangre del Señor Jesús que Él derramó de su costado bendito. La escritura dice que lo bajaron en la cruz, lo sepultaron, pero el bendito Señor, Él se levantó de la tumba, Él salió suelto de los dolores de la muerte, cuando Él había resucitado, apareciendo a los apóstoles. La escritura dice que Él apareció a ellos y Él les dijo, ahora ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es, señores, el gran mensaje de salvación. Jesucristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del trono de Dios. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 3 y versículo, dice ahora el versículo 17-18 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido lo que asimismo había anunciado por boca de sus profetas. Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El bendito Señor, ahora, señores, Él murió, pero Él es el Salvador. En estos versículos dice el predicador, el apóstol Pedro, vosotros matasteis al santo y justo, pero sé que por ignorancia lo habéis hecho, porque Cristo murió por nuestros pecados. Yo era el culpable, usted era la culpable, pero ahora dice, arrepentíos y convertíos y se han borrado vuestros pecados. Es verdad, señores, que el pecado que lleva el hombre, la mujer en el alma, ese pecado lo está llevando a la condenación del infierno, pero Cristo murió, Él derramó su sangre. Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona cree en el bendito Señor
esa sangre poderosa, la sangre de Jesucristo, tiene ese poder, sin igual poder, para limpiar la mancha, el pecado que hay en el alma. No ha creído usted en el Señor Jesús, no está preparada en esta tarde. Le invitamos, desea creer en Cristo. Él ya murió, Él padeció siendo inocente, santo Hijo de Dios, pero Él murió para salvarnos, para llevarnos al cielo. El culpable era yo, la otra persona es usted. Pero si en esta tarde usted se arrepiente, si usted acepta al bendito Señor, el Señor lo perdona. Él está llamando. Yo sé que usted ha sentido el poder de la palabra, porque el Señor le llama. Él es su Salvador. Él le quiere perdonar en el nombre del Señor Jesús. En esta tarde le invitamos. Dice: señorita, desea aceptar a Cristo. Usted es culpable de la muerte del bendito Señor, pero si hoy lo acepta, si hoy se arrepiente de sus pecados, Él le perdona. Hoy puede ser salva, hoy el Señor lo recibe a misericordia. Él le quiere llevar al cielo. No sea usted una persona incrédula. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado, le está llamando? Usted endurece el corazón al bendito Señor. Pero déjame decirle, si usted sigue rechazando la voz del Salvador, un día, cuando va a llegar la muerte, tendrá que llegar a ese lugar de condenación, el lugar del infierno, porque no ha creído en el bendito Señor. Pero esta tarde le invitamos, ven al Señor Jesús. Él está llamando a alguna persona por este lado. Dice: señora, o señorita, desea aceptar al Señor. Le invitamos, tenga el valor, decíase por Cristo. El Señor le llama. La puerta de salvación en esta tarde está abierta. Cristo llama, Cristo busca a alguna persona que desea aceptar al bendito Señor. Él está llamando. Gracias a Dios, porque el Señor está llamando con los brazos abiertos. Pero oigan, señores, vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Este texto dice la palabra del Señor en el libro de Nahum. El profeta dice en el capítulo 1, versículo 3: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, y no tendrá por inocente al culpable. Los culpables, Señor, los pecadores, somos culpables de la muerte del bendito Señor Jesucristo. Pero el bendito Señor, Él un día dio su vida. Él padeció lleno de amor y lleno de misericordia. Él padeció por los pecadores. Él es el Salvador. Él está llamando con gran amor y misericordia. Pero en esta tarde dice la palabra: Jehová es lento para la ira, Él es grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Si por nosotros murió el Señor, y un día lo reconocí, miserable pecador, oyendo el Evangelio, un día me levanté, llegando a los pies del Señor, diciendo: Señor, yo soy un pecador, por mí diste tu vida, y yo me arrepiento de mis pecados. El Señor me ha perdonado, Él me ha salvado, y en esta tarde Él está llamando. Pero dice la palabra: no tendrá por inocente al culpable. Si por nuestras culpas, por nuestros pecados murió el Señor, usted no lo ha reconocido, usted no ha aceptado al bendito Señor. Cuando la muerte te vaya a sorprender, tendrá que llegar al lugar de condenación, al lugar del infierno. Y un día
dice la palabra, tendrán que ser sacados y pasados por el gran trono blanco y ser sentenciados al lago de fuego. ¿Cuántas personas van a buscar misericordia? ¿Cuántas personas van a acudir al Dios de amor? Pero no habrá misericordia, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Antes que esto suceda, el Señor le llama, el Señor ha llegado a este lugar. Acéptalo, señorita, recibe a Cristo, quiere aceptar al Señor. No está preparado usted. Déjame decirle que usted y yo éramos culpables de la muerte del bendito Señor. Por nosotros murió Cristo. Yo ya lo reconocí, yo acepté su palabra. Usted no está preparada, no ha creído en el Señor. En esta tarde le invitamos, desea aceptar a Cristo, venga al Señor Jesús, decídase por Él, no lo vaya a rechazar, porque se queda, porque se detiene. El Señor le llama, Él le perdona. La sangre de Cristo le quiere limpiar su alma de esa mancha, el pecado. Hoy lo puede aceptar, hoy lo puede recibir. Ahí acéptalo, decídase, señorita, Cristo le salva, Cristo le perdona. No se vaya a quedar. Si el Señor le llama, el Señor busca, y lleno de misericordia, Él está hablando. Él es el Salvador. La puerta de la salvación aún está abierta, pero dice la Escritura que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Si usted se queda, si usted rehúsa creer en el Señor, un día lo va a llorar, lo va a lamentar. Pero esta tarde, si usted lo acepta, recíbalo, decídase, cree en el Señor Jesús, cree en Jesucristo, recíbalo en su corazón. Y oiga bien, el momento en que usted lo haga, nunca se le va a olvidar que la sangre preciosa del Señor Jesús limpia su alma de sus pecados, y que Dios bendiga sus palabras.